Vamos a ver un poco acá sobre los diferentes componentes que hay en SQL Server para hacer inteligencia de negocios. Es una sesión, como dije anteriormente, introductoria, donde vemos cuáles son los diferentes productos que tiene Microsoft que puede uno mezclar o componer para poder llegar a tener una solución completa de inteligencia de negocios, porque digamos, lo que ha pasado con Microsoft es que ha ido evolucionando. Cualquier cosa, si tienen preguntas, me pueden escribir a ese correo electrónico, si alguien lo anota, si lo quieren tener. Cualquier duda que tengan sobre SQL Server, ahí es fácil, yo les puedo guiar, por lo menos, si es que sé, y si no, buscar a alguien que sepa. En ese caso, yo pertenezco a la asociación de SQL Paz, no sé si la han oído hablar, sqlpaz.org, esa es la asociación más grande mundial a nivel de SQL Server. Hay más de 30,000 afiliados a nivel mundial, y lo que ellos tienen son diferentes capítulos a nivel mundial, casi que en cada país hay uno. En mi caso, tengo el rol de mentor regional a cargo de todo Latinoamérica. Y lo que hago, como dijeron aquí anteriormente, es dando diferentes charlas sobre SQL Server y diferentes temas, no solo de inteligencia de negocios, sino que también de infraestructura. Estos temas son muy amplios y hay bastante información. Dentro de esto, si en algún momento quieren ahondar sobre algún tema, por ejemplo, ahorita les voy a mencionar lo que es Power Pivot y Power View, que son diferentes componentes que tiene Microsoft. Pueden buscar, si desean, en YouTube, buscan Eduardo Castro M o buscan solo Eduardo SQL Server y les aparecen diferentes videos o tutoriales. Por ejemplo, si quieren saber sobre Power Pivot, que es uno de los componentes de BI de Microsoft, o si quieren saber sobre escalabilidad de Analysis Services, entonces les aparece un video donde les va explicando. O si quieren saber sobre diseño de Data Warehouse, entonces hay un video sobre eso, porque el tema es bastante amplio. Acá vamos a ver de que existen diferentes versiones de SQL Server. En SQL Server lo que se ha dado es una evolución. Acá está desde SQL Server 2000, pero existe desde SQL Server 6.0. Lo que se ve acá es de que dependiendo de la versión se han ido agregando diferentes componentes. Todo lo que sería el componente de Analysis Services, que es conocido, que es el motor de inteligencia de negocios, antes fue introducido en SQL Server 2000, que en este caso se llamaba como Plateau, que es un producto que Microsoft compró a una empresa israelí y se la agregó a SQL Server. Fue en ese momento fue que se obtuvo la primera versión de Analysis Services, que no se llamaba así, tenía la diferencia de multidimensional. Ya para el 2005, ya lo que hace Microsoft es reinventa y hace su propio motor de Analysis Services o de multidimensional, que es lo que conocemos ahora. Y está basado completamente en todo lo que sería el modelo tradicional de estrella, el modelo estrella y de bases de datos multidimensionales, donde ya están las agregaciones, están precalculadas y lo que tenemos es un servidor de cubos centrales. ¿Por qué es que les menciono eso de que es el tradicional? Porque si vemos acá, dentro de lo que serían las otras versiones, en SQL Server 2008 y en 2008 R2 específicamente, se agregó un componente, ustedes lo pueden ver acá, que se llama Power Pivot. Power Pivot lo que es específicamente una versión especial que se agregó de add-ins para Excel.
Entonces, por eso les preguntaba si ustedes han visto los dashboards que generan para usuario final. ¿Sí? No. Ok, les voy a mostrar acá para que se nos den una idea. Aquí lo que yo tengo es una máquina. Vamos a levantar acá. En esta máquina, que es la que utilizo para demostraciones, está montado todo un ambiente de inteligencia de negocios. Están todos los componentes. ¿Cuáles son los componentes de inteligencia de negocios de Microsoft? Aunque ahorita los vamos a ver, precisamente es el motor de la base de datos, que sería el SQL Server, que es donde está toda la base de datos. Está el motor de cubos, que sería el Analysis Services. Y después que tenemos el Analysis Services, nos hace falta algo. ¿Dónde desplegar la información? Tradicionalmente, toda la información se ha sido, y el cliente oficial de Microsoft para los cubos ha sido Excel. Entonces, ¿qué es lo que hacía el usuario? El usuario viene y se conecta hacia el cubo y lo que hace es una tabla pivote. Y en esa tabla pivote se muestra la información. ¿Cómo es que funcionan las tablas pivote? Las tablas pivote lo que hacen desde Excel es precisamente que ellos vienen y se despliega la información en el Excel, pero el Excel por debajo, cada vez que el usuario hace un cambio en la información que quiere ver, se dispara una consulta hacia el servidor de Analysis Services, que eso va en un lenguaje que se llama MDX, no sé si lo han utilizado. El MDX es el lenguaje multidimensional, que ese es el que utiliza Microsoft para poder hacer las consultas hacia los cubos. Como pueden ver, ese es el Excel y todo depende del servidor. ¿Por qué es que les hago ese énfasis? Tenemos el Excel, después que tenemos el Excel, ¿dónde es que nosotros podemos compartir esa información? Ahí entra otro componente de Microsoft. Por ejemplo, si un usuario crea un dashboard muy bonito, que sería una tabla pivote con gráficos, pivote, etc., ahora él lo quiere compartir. ¿Cómo lo podría compartir? Exactamente. Tenemos ahí para poderlo compartir con SharePoint. Y en SharePoint tenemos dos formas de poder compartirlo. Podríamos compartir el Excel como tal, o podríamos compartirlo con Excel Services. Lo abre en web. De hecho, aquí lo que estoy abriendo es en web. Está un poco lento. La máquina está lenta. Pero lo que hace Excel Services es precisamente poder cargar cualquier archivo de Excel que uno haya creado y lo muestra en web. Eso es lo que hace. Lo va a estar haciendo. Aquí es donde entra todo lo que sería la combinación de productos que les estaba diciendo. Y mientras eso carga, vamos a ver si puedo levantar este otro. Todos los productos se licencian por aparte. Por ejemplo, si yo tengo el SQL Server, tengo que licenciar el SQL Server. En este caso sería el motor de base de datos. Cuando estamos hablando de infraestructura, no se recomienda mezclar roles. En este caso yo voy a tener la base de datos, que sería la operacional, la transaccional. Después voy a tener otro servidor donde va a estar el Data Warehouse. En este caso necesito otra licencia de SQL Server para el Data Warehouse. Después necesito el servidor de cubos. En este caso necesito otra licencia para el servidor de cubos. Después viene todo lo que sería el SharePoint para poder visualizar y mostrar y compartir toda la información. Esa es otra licencia. Todos los productos son licenciados por separado. Bueno, ya cargó ese
este esquema, ven que este es un dashboard. En este caso, este dashboard está siendo rendereado por SharePoint. Ven que por eso, esa es la importancia de poder incluir SharePoint. Si yo no tengo el SharePoint, no voy a poder hacer eso. Esto está basado, todo lo que se está mostrando acá, bajo un modelo de Power Pivot. Eso es lo que les quería mostrar aquí en la presentación. Lo ven aquí, Power Pivot. Power Pivot, voy a adelantarme un poco acá, fue introducido con SQL Server, alrededor cuando estaba terminando de salir SQL Server 2008 R2 y SQL Server 2012. Fue ahí introducido. Y lo que me hacía era lo siguiente, es un add-in de Excel que, venga aquí, que me dice Manage. No sé si ven aquí que decía Loading Data Model, ¿lo vieron? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todos los productos de Microsoft, hasta antes de que se introdujera Power Pivot, estaban orientados a tener un servidor, a tener un server, en este caso Analysis Services. Pero después se dio la tendencia de lo que se llamaba de inteligencia de negocios de autoservicio. O sea, que el usuario pudiese crear sus propios dashboards, pudiese conectarse a diferentes fuentes de datos y poder hacerlo. Entonces, ¿cuál es la forma tradicional de haberlo hecho? La forma tradicional de haberlo hecho era de que el usuario levantaba Excel y en Excel, ustedes han visto que existe el menú de datos. Yo le puedo decir obtener datos externos, ¿cierto? Y lo que hace es que eso me lo lleva a una hoja de Excel y me los pega. Y ahí el usuario puede empezar a hacer tablas pivote, a hacer gráficos, etc. Eso es un ambiente válido. Pero, ¿cuál es el principal problema que tiene? Se está trayendo los datos, los está trabajando, los está poniendo en filas y columnas de Excel. Excel no fue hecho para hacer una base de datos. Entonces el desempeño es muy malo. Y además tiene problemas, digamos, para poder administrar toda esa información. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Microsoft? Microsoft introdujo dentro de lo que sería Excel 2010 y Excel 2013 otro componente de inteligencia de negocios llamado Power Pivot, que era el que estaba ahí. ¿Qué es lo que hace Power Pivot? Power Pivot lo que le da es al usuario, ven que es un add-in y me da aquí la opción, digamos, de obtener datos externos. Miren que aquí está de SQL Server, de Access, de Analysis Services, otro Power Pivot, desde algún servicio externo, en este caso desde un web service, desde Open Data, desde cualquier fuente de datos que hable REST, él lo puede conectar, o desde otras fuentes. Voy a darle aquí, ahí está levantando la ventana. Desde otras fuentes. Entonces, ¿qué es lo que hace este Power Pivot? Este Power Pivot, ven aquí está, las otras fuentes. De Oracle, Teradata, de Sybase, DB2, Analysis Services, desde un reporte, desde un SharePoint, desde un Excel, desde un TXT. Entonces, hasta acá, ¿cuál es la gracia de esto? Digamos, que es lo que hizo Microsoft es de que en este Power Pivot, lo que incluyó fue un motor multidimensional. Y lo que tenemos ahí es un motor multidimensional que es columnar. ¿Se recuerdan las bases de datos columnares? Entonces, ¿cuál es la ventaja de las bases de datos columnares? Es velocidad y además al estar en columnar permite compresión. Y las agregaciones son mucho más rápidas. Porque está en memoria. Y además porque él puede sumar, digamos, solo suma una columna. Entonces Microsoft lo que hizo fue incluir ese motor dentro de Excel. Acá lo que yo tengo ya es un modelo que yo ya importé. Y aquí tengo las tablitas que se importaron. ¿Para qué me sirve todo esto?
Esto me sirve para que el usuario pueda crear sus propios dashboards. Acá tengo un dashboard que no se va a desplegar muy bien, ven que se llama Power View. Eso es otro de los componentes de inteligencia de negocios de Microsoft. Acá no se va a refrescar bien porque va a tratar de cargar un mapa. Ahí se va a mostrar más o menos, pero como no tenemos conexión a internet, no se va a mostrar bien el mapa, porque se conecta a Bing Maps. Pero ve que aquí me sale el botoncito. Acá me debería aparecer un mapa con las diferentes opciones. Eso fue introducido en esta versión, Power Pivot. ¿Ven? Después, se integra con SharePoint. Ustedes lo vieron ahí, la integración con SharePoint es que yo instalo SharePoint 2013 y una vez que instalo SharePoint 2013 puedo ejecutar una instalación de SQL Server y yo puedo decirle que quiero agregar los componentes de Power Pivot para SharePoint. Entonces, en ese momento se agrega un componente dentro de SharePoint para que él pueda desplegar los dashboards. Entonces, ven la historia de usuario. El usuario tiene Excel, instala Power Pivot, se conecta a las diferentes fuentes de datos, crea sus dashboards y una vez que ha creado sus dashboards y los quiere compartir, los sube a SharePoint. Una vez que lo sube a SharePoint, que el SharePoint tiene los diferentes componentes de Power Pivot y Power View, ya se van a poder ver. Y ahí ya no está corriendo en el lado del usuario. En el Excel lo utilicé para crear el dashboard. Y ya después yo lo dejo en el servidor. Ahí tenemos un pequeño detalle que tiene integración con SharePoint y ven que aquí está en SQL Server 2008 R2. Ahí hay un detalle de que todavía les había dicho que eso tenía un motor columnar, ¿cierto? Ese motor columnar antes estaba en Excel, ahora está en SharePoint. Eso tiene un problema, que es rendimiento. SharePoint no fue hecho para hacer una base de datos columnar, ¿cierto? Es un problema. Ese problema lo soluciona Microsoft en SQL Server 2014. En SQL Server 2014 y se incluye un nuevo tipo de análisis services. Ese sería el análisis services columnar. Entonces, ¿recuerdan? Ahora sí la historia, para que ya me vayan entendiendo. ¿Recuerdan la historia que les he dicho? Que había empezado que Microsoft tenía el servidor de análisis services multidimensional normal. Después surgió la necesidad de las bases de datos columnares. Entonces, en las bases de datos columnares, primero estuvieron en Excel, después la pasaron a SharePoint y después lo pusieron en SQL Server. Y en SQL Server, cuando ustedes instalan, no sé si han hecho una instalación de análisis services. Ok, si lo hacían en la versión anterior, por ejemplo, en 2008 R2, escogían análisis services y le daban next, 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 ¿verdad? Ahora en SQL Server 2014, cuando hacen la instalación de análisis services, lo primero que les va a preguntar es, ¿quieren un análisis services multidimensional o el modelo tabular? Así le pusieron, tabular. Ese tabular es la base de datos columnares. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? La ventaja de eso es de que ahora se puede completar la historia. Entonces, el usuario viene y crea el Excel. Crea su modelo, porque ese es el autoservicio de inteligencia de negocios. Él crea su modelo, una vez que él ha creado su modelo, lo quiere compartir. Entonces, ¿qué es lo que debería hacerse? Tomar ese modelo y ponerlo en el servidor de análisis services. ¿Ven? ¿Por qué? En el modelo tradicional del Excel, donde estaba ese modelo en el Excel, ¿qué es lo que pasaba? Era el Excel el que se conectaba a las fuentes de datos. Cuando se levantaba, eso es una base de datos en memoria, que es tabular.
se utilizaba la base de datos del desktop, del usuario, que dependiendo de la cantidad de datos puede ser no suficiente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para el diseño lo hacen en Excel. Cuando ya lo tienen y lo quieren poner en producción, se toma ese Excel y se extrae el modelo y se pone en Analysis Services, pero tabular. Una vez que está en tabular, el servidor de Analysis Services es el que va y se conecta a las fuentes de datos, se consume la memoria del servidor y el Excel, ahora, en lugar de estar los dibujitos o los gráficos, en lugar de estarse conectándose a él mismo, se están conectando al servidor. Y la ventaja es que, por ejemplo, es como cuando ustedes están utilizando Visual Studio. En Visual Studio lo están corriendo local y pueden programar y le dan F5, depuran, no me gustó, lo vuelvo a hacer. O me encontré una pulga y lo vuelvo a hacer. Y ya lo tienen ahí, y ya cuando está en producción lo ponen en el server. Es la misma idea. La misma idea es que el usuario viene y va a estar creando su modelo. Ahí depende del tipo de usuario. Digamos, no es un usuario tan final como dicen por ahí, sino que es un usuario con conocimiento. Digamos, conocimiento de Excel, conocimiento del negocio, conocimiento de los datos. Una vez que está diseñado, él cuando está trabajando con Excel, él lo está probando ahí local. Como lo vieron acá, que yo lo tenía aquí. Está aquí local. Yo puedo crear diferentes vistas. Aquí está el otro Power View 2. Y no lo está almacenando en Excel. Lo está almacenando en Power Pivot, que es el motor columnar. Dentro de eso, la ventaja de eso es de que ese motor columnar comprime, pero tremendamente. La ventaja que tiene es de que usualmente, ¿qué es lo que pasa con los Data Warehouse? Tiene mucha información que es repetida, ¿cierto? Y tiene mucha información que es numérica, entonces esa información que es fácil de comprimir, que son diferentes tipos de compresión. Digamos, algo que tiene, digamos, el nivel de compresión que utiliza es algo como esto, digamos. Yo tengo ventas y se da por pura casualidad que las ventas son iguales en todos los meses. Son 100 en cada mes. Entonces, una técnica de compresión es que yo solo almaceno solo una vez el 100. Después, tengo otra que me dice que estoy viendo las ventas, estoy viendo la tabla de hechos y las diferentes ocurrencias que aparecen, digamos, de los clientes, en lugar de almacenarlo un montón de veces, lo almacena solo una vez. Los strings, y por ejemplo, si hay strings que se parecen en las descripciones, entonces han visto que muchas veces en los data warehouse se aparece que dice producto tal, y todos empiezan con producto. No se almacena producto, se almacena solo una vez y después son posiciones relativas. Entonces así es como ellos van comprimiendo los datos. Entonces no es la compresión normal que uno conoce. Igual, si cuando van a almacenar un dato, usualmente en las informaciones normales, si yo tengo 32, digamos, el caso más típico, un 1. En las bases de datos normales, yo le tendría que haber asignado un byte, o le tendría que haber asignado, y si le asigné tipo entero, tengo 4 bytes ahí. En este caso, como es un 1, almacena un bit. ¿Lo ve? Entonces él va también como se almacena la información, entonces por eso pueden llegar a niveles de compresión tan altos. Así es como funciona. Entonces ves de que esos son los componentes que se han ido generando. Digamos, yo tengo este Excel, después lo que tengo que hacer es utilizar otra herramienta que se llama SQL Server Data Tools. ¿Sí la han oído? En el SQL Server Data Tools yo le digo nuevo proyecto de inteligencia de negocios y ahí me aparece una opción que dice importar modelo. Entonces yo le digo que lo quiero que importar desde el Excel que creó el usuario. Una vez que el usuario creó ese Excel, se extrae ese modelo y se hace deployment en el servidor. Después, ¿qué paso sigue? El paso que sigue es modificar la conexión del Excel, donde están estos gráficos. Ven que ahorita están conectados a él mismo. Modificar la conexión para que, en lugar de conectarse a él mismo, se conecte al servidor. Y el siguiente paso que seguiría es publicar esto en SharePoint. Ven, esos son los diferentes componentes, que era lo que estaba mostrándoles ahora acá
Vamos a ver acá. Aquí teníamos esto, ¿verdad? Que era esta parte de Power Pivot. En este SQL Server 2014 es donde ya tenemos acá la opción del análisis services tabular. Entonces él se conecta al de los cubos. Acá tengo un slide, es un slide viejo, pero ayuda a mapear los productos bastante. Esta es lo típico de un data warehouse. Está tomado de un libro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos diferentes componentes de Microsoft. Bien, aquí tenemos las bases de datos operacionales, que serían las fuentes de datos. Entonces sería ahí, ya puede ser un Oracle, un DB2, un Microsoft, lo que ustedes quieran. O pueden ser archivos planos, pueden ser Exceles, TXT, separados por comas. Eso es bastante común. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar de esas fuentes y pasarlos hacia el Data Warehouse. Ahí está el famoso diseño estrella, ¿cierto? Ahí tenemos el diseño estrella, y ese diseño estrella, lo primero que tenemos que hacer acá es extraer y cargar los datos. En este caso, el componente de Microsoft para poder hacer eso se llama Integration Services. Ese sí lo han utilizado. Después hay otros dos componentes que se agregaron. De hecho, hay un componente que es el principal que se agregó en SQL Server 2012 y mejorado en SQL Server 2014, que se llama Data Quality Services. El Data Quality Services, igual cuando ustedes están instalando SQL Server, hay una opción donde está Data Quality. El Data Quality Services lo que me sirve es para hacer limpieza de datos. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo la fuente de datos operacional y, digamos, el ejemplo típico es el siguiente. Yo estoy cargando la base de datos de clientes y en clientes viene, uno de los campos es el correo electrónico. Si yo lo cargo con Integration Services normal, tendría que poner toda la lógica dentro de Integration Services para poder revisar de que los usuarios tengan un correo electrónico válido. ¿Cierto? Microsoft sacó ya en SQL Server 2012 una primera versión de Data Quality Services, solo que estaba como que en las primeras etapas. Ya el producto ya más refinado está en SQL Server 2014. Entonces, en SQL Server 2014 yo podría incluir un paso más en los datos. Puedo venir y cargar los datos al Data Warehouse o a un staging, y cuando están en el staging le puedo correr tareas de Data Quality Services, que es para hacer limpieza y depuración de datos. Precisamente está hecho para eso. Por ejemplo, detectar anomalidades, por ejemplo, que me aparezca un cliente que tiene 300 años, la fecha de nacimiento está mal, o un cliente que está registrado 2 veces, que el número de ID, en uno le pusieron ceros, en otro no le pusieron ceros, o el nombre, en un lado está con 2 nombres, en otro lado está solo con uno, en un lado está solo con un apellido, etc. También tiene componentes como lo que serían verificar las direcciones. Eso aplica mucho para cuando está trabajando con bases de datos de Estados Unidos. Entonces, que la gente pone la dirección mal. Entonces ya él identifica las direcciones o los números de teléfono, etc. Para eso es ese componente. Entonces ven de que esos componentes los puedo utilizar acá. También existe otro componente de SQL Server que se llama Master Data Services. No sé si están familiarizados con el concepto de Master Data Management. Eso es otro concepto que hay, que es que usualmente en las empresas hay muchos sistemas, diferentes sistemas. Por ejemplo, yo tengo un CRM y ahí está la información del cliente. Tengo un sistema de ventas y ahí está la información del cliente. Tengo un sistema de órdenes y ahí está la información del cliente. Entonces, al final, lo que yo tengo es la información del cliente en 3 lugares distintos.
El Master Data Management es tener un lugar centralizado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el caso de Microsoft, el producto que me ofrece es el Master Data Services. Ven que aquí me aparece lo que sería el metadatos. Una vez que ya tenemos esto, que está aquí el Data Warehouse, este es un esquema normal de una base de datos relacional que está ahí, pasamos ahora sí a tener el servidor de cubos. El servidor de cubos, que sería el OLAP Services, en Microsoft vamos a tener aquí dos variantes. Este sería el Analysis Services tradicional, que ustedes pueden elegir, digamos, serían las bases de datos multidimensionales o las bases de datos tabular. Aquí están los diferentes componentes. Aquí está. Master Data Services es Master Data Management. Analysis Services, ven que puede ser con OLAP, que sería el modelo tradicional, o puede ser con Power Pivot, o el modelo tabular. Tenemos aquí lo que sería minería de datos, que ese no ha cambiado en SQL Server 2014, sigue siendo el mismo que existía en 2012, no ha cambiado para nada. Aquí tenemos para lo que sería Integration Services, servicios de integración sería procesamiento de ETL o limpieza de datos y la base de datos relacional tradicional. Esos son los diferentes componentes. Ya para lo de los reportes, aquí podríamos utilizar Reporting Services, que no ha cambiado en SQL Server 2014, es un producto que es casi el mismo que está desde SQL Server 2005. No le han cambiado nada en 2012, no le cambiaron nada en 2014. Pero ahí, en la parte de reportes, sí se pueden incluir ahora todo lo que sería Power Pivot y Power View. Ustedes vieron ahí el Power Pivot, ya lo tenemos claro. Power View, ustedes lo vieron, es ese tipo de dashboard que ahora están de moda, que son muy interactivos. Acá es este. Este es un Power View. No sé si ven ahí que uno toca un componente y se actualizan los demás y él va haciendo y son bastante visuales. Eso fue introducido en SQL Server 2012, pero fue mejorado en 2014. En 2014 también se hicieron cambios para que funcionara con Excel. Ustedes vieron que ahí yo tenía un Excel y yo tenía Power Views ahí. Eso no se podía antes. En la primera versión no se podía. El Power View solo era web. No lo podía tener en el desktop. En este caso se agregó para que yo lo pueda tener en el desktop. Entonces ven de que yo tengo ahora, en todo lo que sería Microsoft, tengo diferentes componentes que están ahí. Hay uno que a veces se utiliza, que muy pocos lo utilizan, que es el Stream Insight. El Stream Insight es cuando ustedes tienen algún sistema que genera muchos eventos, muchos eventos, alguna máquina. Usualmente en las fábricas hay máquinas que generan un montón de señales, o aparatos que están generando un montón de señales. Para poder procesar eso, el componente es Stream Insight. Entonces lo que hace es que el Stream Insight sí tiene la capacidad para leer esos miles de señales por segundo, procesarlas y después dárselas a SQL Server. Para eso es ese componente. Si nos devolvemos acá, vemos aquí, ahora sí, las herramientas para usuario. En las herramientas para usuario, ya vemos, es el Excel, para crear todo lo que serían los dashboards. Después, para publicarlo, sería en el SharePoint, y que se están consumiendo desde el servidor de Analysis Services, tabular o multidimensional. Para completar la historia, la mejor combinación de productos que hay es SQL Server. Para sacarle provecho a todo eso sería SQL Server 2014, después Excel 2013 y SharePoint 2013. Esa es la ventaja. Otra de los cambios que se hicieron en SQL Server 2014 es de que en SQL Server 2012 ese tipo de reportes que era de Power View,
ese componente solo se podía conectar a bases de datos tabulares. Pero si el usuario tenía una base de datos multidimensional, no podía crear ese tipo de reportes. Es ahora con 2013 y con 2014 que ahora ese Power View puede conectarse a bases de datos multidimensionales o a bases de datos tabulares, a los dos tipos de bases de datos. Por eso le digo que esa es la combinación ideal de versiones de software. Y como lo ven acá, casi que cada una de las partes requiere un servidor, digamos. De hecho, cuando uno tiene el análisis services y tiene el análisis services, tiene la versión multidimensional y tiene la versión tabular, ¿cierto? Yo puedo instalar en el mismo server físico una instancia multidimensional y una instancia tabular. El problema que puede haber es competencia de recursos, porque el modelo tabular está hecho para correr en memoria. Entonces, ¿qué es lo que haría? Le quitaría toda la memoria a la otra instancia, que es a la multidimensional. Entonces tendríamos problemas ahí de desempeño. Hay un elemento acá más que está aquí dentro del stack de productos de BI de Microsoft, que dependiendo de la empresa aplica o no aplica. ¿Por qué le digo que aplica o no aplica? Porque esa es la solución en la nube. En este caso en Azure de Microsoft. Si una empresa o alguien quiere una solución de inteligencia de negocios en la nube, que todo está en la nube, el componente de Microsoft se llama Power BI. Así se llama. Power BI. Entonces, ustedes han visto de que Microsoft empieza a ofrecer, ahorita ha empezado a ofrecer mucho SharePoint en la nube, he estado ofreciendo Project en la nube, Exchange en la nube, todo en la nube. El componente que les faltaba era inteligencia de negocios. Entonces, lo que hacen es de que ahora, si un usuario tiene ya, una empresa ya contrató su SharePoint en la nube, puede agregar un add-on que se llama Power BI. Entonces, en ese momento que se agrega el Power BI, el usuario diseña sus libros y todas sus dashboards en Excel local, y cuando los quiere compartir, los sube a Power BI, que ya está listo para poder correr y procesar todos esos libros. Si las fuentes de datos están en la nube, perfecto, se conecta a la nube con la nube. Si están locales, existe un componente que se llama un gateway, que lo que hace es prácticamente un VPN, site to site, entre la nube de Microsoft y el cliente. Ahí el requisito es de que tiene que existir ciertas marcas, porque si es, que son las que soporta Microsoft, porque si es un site to site con un VPN server contra otro VPN server. Entonces, en el backend de Microsoft, lo que tiene es un montón de ciscos. Y cuando alguien quiere hacer un site-to-site VPN, se configura en el cisco de ellos y le dan a uno un archivito de configuración que tiene que subir en el cisco de uno para que se establezca la conexión. O sea, no son VPNs por software ni nada de eso, sino que son completamente vía hardware. Entonces, ven que tenemos diferentes componentes, y todos esos componentes son los que me crean un data warehouse. No sé si les queda claro cuáles son todos los componentes. Por eso les digo que son diferentes productos que uno arma. Por eso cuando hay una solución de inteligencia de negocios, no es solo un equipo y no es que solo sé yo hacer cubos, ¿cierto? No solo sé diseñar estrellas, sino que también implica gente de SharePoint, si no, no sirve. Son todos esos los que tienen que hablar. Ya cuando está en el SharePoint, entonces si están hablando de seguridad, de capas, de redes, van a tener que configurar para que el SharePoint pueda ver las diferentes fuentes de datos, y pueda ver los diferentes servidores para que se despliegue todo bien. Entonces ven que esos son las diferentes fuentes de datos que voy a tener. Pero cuando uno está con un data warehouse normal, ¿qué es lo que está pasando? Digamos, yo voy a tener el data warehouse, que es la base de datos consolidada, que es el histórico. Entonces, usualmente van a haber programas de carga que están dejando información ahí, y eso requiere procesamiento. Después yo tengo el cubo,
Y el cubo, cuando se procesa, ese es el término, cuando se procesa, él va a estar haciendo un montón de consultas hacia el Data Warehouse. Él trae la información y después va a procesarla ahí local para crear todo lo que serían las agregaciones. Eso requiere CPU, requiere memoria. Entonces, por eso es de que, como ven, compiten entre ellos. Algo que hay con el SQL Server, que ustedes ya lo tienen que haber visto, el SQL Server es un servicio que se consume todo lo que puede. Si usted le pone 1 giga, consume 1 giga. Si le pone 256 gigas, se va a comer los 256 gigas. Entonces, si usted pone 12 SQL Servers en la misma máquina, los dos van a estar peleándose entre ellos. ¿Sí? Y por los CPUs van a estar compitiendo por los CPUs y van a estar compitiendo por la memoria. Entonces, uno le estorba al otro. Entonces, por eso es que se separan. Usualmente en desarrollo o algo así, tal vez en pruebas o algo así, uno lo deja ahí, tranquilito, en una sola máquina todo. Ya para producción sí se recomienda separarlos para que no tengan problemas. Igual con el SharePoint, etc. Acá vamos a cambiar aquí, solo quiero mostrar este otro. Me resume ya los diferentes componentes, solo para que lo vean, que en el Data Warehouse, en este momento, vamos a tener aquí inteligencia de negocios y análisis, sería el autoservicio, con Excel, Power Pivot, Power View. Corporativo, análisis services, en este caso tabular o multidimensional, con el SharePoint, que es este que está acá, que es colaboración. Móvil, en el caso de móvil, en Microsoft está haciendo cambios en SharePoint 2013 para que se pueda desplegar con HTML5. Entonces, eso, que se despliegue con HTML5, me va a hacer posible que se desplieguen tabletas de cualquier marca. Entonces, eso es importante, un cambio que está haciendo. Igual que Power BI, que es aquí la que sería la nube, Power BI también está para HTML5. Está en beta en este momento, pero me permitiría compatibilidad entre diferentes dispositivos. Yo ya he hecho pruebas de publicar un dashboard y verlo desde un SharePoint y se muestra bien, digamos, desde un iPad, para ser específico, desde una tableta Android, se muestra bien. Puedo ver la información, algo que yo no podía hacer en las versiones anteriores. En las versiones anteriores quedaba ahí atado a que todo fuese Microsoft. Después aquí tenemos las bases de datos relacionales, los cubos analíticos, el String Insight y datos internos, externos, con las diferentes fuentes de datos. Pero también dentro de Microsoft ahora se está considerando algo que serían las bases de datos no relacionales, que serían las no SQL. Dentro de Microsoft, ya para terminarles los componentes que componen una solución de BI, si ustedes en algún momento tuviesen una base de datos no SQL, en este caso Hadoop, que es la estrella que todo mundo tiene, Microsoft ya le incluyó a Excel, en este Power Pivot, los componentes para poder conectarse mediante Hive hacia Hadoop y hacer HiveQL. Y además, dentro de Integration Services, que era el componente que carga de datos externos, se agregaron los componentes para poder conectarme a Hive y a Hadoop, para que él ingrese dentro de todo el pipe de inteligencia de negocios. Se basa en Hadoop. Tiene una versión que se llama HD Insight, pero en realidad es una versión de Hadoop hecha para que corra en Windows y me permite diferentes interoperabilidades. Entonces, ven de que ya en resumen, en la base de datos moderna, en un almacén de datos moderno, son diferentes componentes, que en este caso es el 2014 el que tiene las diferentes capacidades. Cualquier duda adicional me pueden escribir por correo electrónico.